¿Qué tal están? Bienvenidos a una nueva entrega de La Entrevista, en la que ya saludamos a Jorge Muñoz Bonet. Jorge es un arquitecto rondeño que precisamente tuvo la ocasión de vivir un estallido de protestas sociales en Chile entre finales de 2019 y principios de 2020. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos en primer lugar. Cuéntanos, háblanos un poco de las circunstancias que te llevaron a Chile, porque tú te encontrabas cursando arquitectura, pasaste por diversas ciudades, ¿no? Pasaste por Granada, por Madrid, y cuéntanos cómo acabas en aquel país. Bueno, antes de nada, pues saludar a todo el mundo y muchas gracias a vosotros por esta entrevista. El tema de que yo me fuera a Chile realmente pues, fue, como dices, en la carrera. Y fue únicamente pues hablando con los amigos que no queríamos solo realmente irnos a Italia o Alemania, como éramos que mucha gente pues, le gusta y que son sitios espectaculares, ¿no? Pero buscábamos un sitio un tanto más exótico, ¿no? Y vimos esta oportunidad de que nos podían llevar a través de la universidad y me aventuré y me fui a la Pontificia Católica de Santiago, ¿no? Y al principio, pues todo genial, ¿no? Un poco loco, ¿no? Porque te cambia las estaciones, ¿no? Entonces tú vas con las chanclas y el vaquero corto y te pilla como a 5 grados, ¿no? Entonces no era muy cómodo. Pero bueno, la gente de Chile se encargó del resto y de que todo fuera muy, muy, muy bueno. Pero lo que ocurrió es que el 18 de octubre, un viernes, salimos de la universidad y empezó todo este estallido social del que más o menos todos conocemos, ¿no? Y que conllevó con ello pues, estados de alarma, cuarentena, o sea, no cuarentenas como las de nuestra, pero en el sentido de que nos encerramos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y en fin, fue como un prefacio a lo que me iba a tocar a mí luego del COVID, ¿no? Que nos iba a tocar a todos. Lo viví un poco antes. Bueno, para aquellos que no estén muy situados, pues era en esas protestas que estallaban precisamente por el precio, ¿no? La subida de las tarifas en el sistema de transporte público allí en Chile, que dio lugar a esas revueltas, hubo algunos movimientos por parte de la policía, manifestaciones multitudinarias, llegó a haber algunos muertos por esas protestas. Cuéntanos, ¿cómo fue llegar a ese país y encontrarte de repente con ese conflicto? ¿Cómo afectó a tu día a día de repente? Realmente desconcertado, ¿no? Porque uno va allí realmente como estudiante y para viajar y aprender cosas, pero ni mucho menos te esperas que a los 2 meses te encuentres con una situación tan grave, ¿no? Y aquí lo que ocurría, es cierto que fue a partir de la subida del metro, pero ya era como un vaso que fue la última gota que colmó el vaso. Y entonces, de esta manera, lo que a uno le implica es decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos a enterarnos, ¿no? Y eso fue también muy positivo porque empezaba a comprender todo lo que ocurría en el país, ¿no? Y empezabas a ver, estar en la calle, a ver qué pasaba, ¿no? Aunque al principio no te daba mucha confianza, ¿no? El ver tantos como gases lacrimógenos y no sé, toda la policía y todo esto, ¿no? Que era muy loco. Sí que luego ya empezabas a comprender, ¿no? Hablabas con la gente y te informabas y demás, y eso realmente fue positivo en el sentido de poder saber dónde estabas y comprenderlo, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, tú tuviste la posibilidad, bueno, me imagino que irrumpió con tus clases, ¿no? Con tu día a día en la universidad, y hablabas también de esas escenas llamativas. ¿Tuviste en algún momento sensación de peligro o de inseguridad? Claro, totalmente. Vivía en una de las zonas más conflictivas de Santiago, que era el Parque Bustamante, ¿no? Que era el que salía en las noticias y demás, y justo mi casa daba enfrente, ¿no? Me daba mucha pena porque al principio cuando llegué era una casa preciosa, ¿no? Era como de patrimonio ahí chileno, cosa que no abunda,
Y entonces veíamos como nuestra casa que nos encantaba, ¿no? Así, no sé qué. Y ya cuando llegó todo esto, ya veíamos que de nuestra ventana una cosa que se veía eran incendios y un poco este tipo de conflictos, ¿no? Pero bueno, era como una contraposición un tanto fuerte. El miedo se fue yendo a medida que uno se iba informando, ¿no? Al fin y al cabo, esto era la clave, ¿no? El saber dónde poder ir o dónde poder comprar, a qué horas, y todo esto era lo que ayudaba, ¿no? Sobre todo. Y al fin y al cabo, mi estadía era de unos 6 meses, y al final, imagínate, llevo el 31 de julio, vamos, agosto, y a los 2 meses, 3 meses salta, y aún me quedaban 3 meses, ¿no? Me llama el vicepresidente, el vicepresidente de Relaciones Internacionales de la UGR, de la universidad, y dice, hostia, esto ya es una cosa más fuerte, ¿no? Y él, bueno, pues te explicaba y tal, y ya como que tomabas conciencia de que no era ninguna broma esto, ¿no? Desde la embajada también intentábamos tener información y era un poco complejo, pero bueno, y ya, bueno, los padres también, la familia estaban preocupados, ¿no? Supimos llevarlo. Sobre todo porque esas consecuencias económicas que se derivaron del estallido social, ¿no? Pues al final acabaron beneficiándote de forma un poco paradójica, ¿no? Cuéntanos de qué manera lo hizo. Bueno, claro, suena un poco duro a decir beneficiándome, ¿no? Pero pues desgraciadamente la caída del peso chileno hizo que pues, las becas que teníamos nosotros pues tuviéramos como más saldo, por así decirlo, disponible para pues, irnos de viaje, porque al fin y al cabo la universidad estaba prácticamente cerrada, los supermercados casi que también muchas veces, solo unas horas había, y ya resultaba un poco incómodo. Cuando había pasado ya casi 3 semanas y seguía exactamente igual, llegó a congregarse cerca de 2 millones de personas en la manifestación, o sea que no había visto tanta gente en mi vida junta, y en fin, eso nos hizo de, pues vámonos, porque ¿qué hacemos aquí, no? Realmente dejamos el piso porque tampoco íbamos a estar más, entonces cogimos las maletas y nos fuimos a viajar por ahí. Recorrimos todo Chile, que es muy largo Chile, ¿no? De sur a norte, hasta el desierto. Llegamos a Bolivia también, al Salar de Uyuni, a Perú, y en fin, fue una experiencia muy bonita. Y ya culminamos, antes de volvernos, nos fuimos a Isla de Pascua, que es como la isla de los Moais, que todo el mundo conoce y que está muy lejos. O sea, yo no sabía que era tan lejos cuando cogí un avión de 5 horas que me llevaban a mitad del Océano Pacífico. Y fue muy gratificante por ese punto, la verdad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de aquel país? Imaginamos que ese contraste tan enorme que tiene, ¿no? En cuanto a climatología, en cuanto a diversidad medioambiental, ¿qué fue lo que te llamó más la atención del país? En concreto, Chile, la característica que tiene es que al ser es tan fino, ¿no? También porque tiene los Andes, ¿no? Entonces pasas de una cota de 5.000 metros a cero en unos 200 kilómetros. O sea, imagínate, no sé, como si vamos de Ronda a, no sé, Cádiz, tío, y cambia todo, ¿no? Era precioso porque ya no solo en esa franja de 200 kilómetros, sino del norte a sur de Chile, que era la Patagonia chilena, era preciosa. Solo era lluvia, era verde y era una maravilla. Y en contraposición íbamos al norte y era el puro desierto, ¿no? El segundo lugar más árido del mundo, me parece. Y súper abrupto todo y espectacular. Espectacular. Bueno, precisamente esa experiencia en Chile que viviste en 2019 entroncaba de alguna forma con el final de tu carrera universitaria, ¿no? Y bueno, siempre es cuando a los alumnos exigen ese trabajo final, ese proyecto final. Imaginamos que esa pasantía en Chile pues también hizo que tuvieras la posibilidad de recurrir a los recursos que te aportaba, ¿no? El país para poder aprovecharlo en ese proyecto final, ¿no? Cuéntanos de cómo te planteabas el proyecto. Exactamente. Llegaba al final de mi carrera y del grado y bueno, planteé la investigación de trabajo fin de grado acerca de lo que yo desde pequeño siempre he estado cercano, ¿no? Que son pues la bodega y el vino. Desde pequeño en Ronda, mi padre Antonio Muñoz y Alejandro Durán montaron una bodega. Y en fin, me pusieron a mí como cabeza de imagen. Entonces siempre he estado muy ligado a esos términos y la cualidad de lo rural y toda esa
ese tipo de actividades siempre me han interesado. Entonces, ¿por qué no? Si estoy en Chile, cuanto más personal siempre es mejor. Y fuimos allí, en fin, contacté con una serie de enólogos y tal, y me ayudó mucho un enólogo chileno que hay en Ronda, se llama Rodrigo, que es de la bodega Conrad, y me puse en contacto con Marcelo Retemal, que es ahí uno de los mejores enólogos del país, y tuve la oportunidad de irme a un lugar prácticamente remoto al norte de Chile, en mitad de los Andes, a unas 2000 y pico metros de altura, cosa que no es muy común en unos viñedos, es muy poco común, y desarrollé la investigación acerca de ese paisaje que era espectacular y cómo los viñedos habían transformado ese lugar. Me imagino que es muy gratificante, ¿no?, poder utilizar un recurso familiar para esa investigación, y me imagino que también muy satisfecha tu familia de ver que había dado sus frutos, ¿no? Algo que siempre ha sido vuestro y que habéis podido vivir y compartir y tener esa afición por el vino, ver cómo se transforma en un estudio, ¿no? Al fin y al cabo es una manera en la que quieres que todo sea parte de ti. O sea, estudias arquitectura y no es una cosa que es tu profesión. O sea, eres arquitecto o eres periodista o eres médico y eso eres tú. Entonces, tienes que desarrollar todo lo que hagas según tus pasiones, ¿no? Entonces, no lo iba a hacer de barcos o de cosas así, no sé. Lo tenía que hacer de vino, no había otra. En tu caso, ¿cuál fue esa pulsión que te llevó a la arquitectura? ¿Qué fue lo que te hizo clic y dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar? ¿Por qué te llamaba la atención esta carrera? Háblanos un poco de esta disciplina y de qué es lo que más te gusta de ella. Pues como te decía, al final uno también recoge las pasiones de otro. Mi padre también siempre se dedican al tema de ingeniería y construcción y demás. Entonces, me llamó mucho la atención la arquitectura. Pero no, la verdad que te digo que no tanto, ¿no? Fue con los años que uno empieza pues, a leer mucho más, a viajar, a visitar, y donde ya te emocionan los lugares, ¿no? Y los espacios, ¿no? Entonces de ahí se ha ido formando una idea de lo que al final la arquitectura, pues, que es lo que me gusta, ¿no? Y fue más por vivir entre planos, ¿no? Con mi padre. Y en cuanto a arquitectura en Ronda, cuéntanos qué es lo que destacarías, o a lo mejor qué es lo que más a echar de menos de la ciudad, qué proyectos crees que han sido acertados de los que se han podido ejecutar en los últimos años. Háblanos de los proyectos que destacarías. Bueno, Ronda creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Pero a mí a nivel personal, para mí es una fantasía, ¿no? De hecho, espero que que sea pronto, ¿no? Que pueda volver. Porque cuando estoy allí, por ejemplo, en verano, creo que no hay cosa mejor que irte por la ciudad, que está todo como sin nadie y las luces así muy bien puestas, y te pasas por los callejones y creo que es una preciosidad, ¿no? Y enlazando, te puedes bajar al Tajo, pues, gracias a una de las nuevas obras que ha hecho Sergio Baladés, ¿no? Que eso ha sido bastante gratificante para la ciudad. Y creo que estos son los proyectos que también pueden ayudar mucho a Ronda. Ya no solo por el hecho de que pues, se hagan cosas bonitas y más allá, sino porque debemos seguir creciendo la ciudad, ¿no? O sea, Ronda no es únicamente lo que es, sino lo que también puede ser. Y eso es muy bonito pensarlo, ¿no? Que no queda solo en el Tajo, no quedan en una serie de palacios que nos interesan, que son realmente preciosos y configuran el patrimonio rondeño, sino que también hay puertas más allá y que podemos diseñarlas y podemos imaginarlas también. Uh-huh. ¿Y dentro de la arquitectura hay algún segmento que te interese especialmente por encima de otros? ¿Hay algún sector en el que te gustaría especializarte, que llame más tu atención, o crees que le puedas sacar más provecho por tu formación y por lo que has vivido? Una de las cosas que da la arquitectura realmente es que puedes dedicarte a muchas cosas. De hecho, puedes dedicarte a la arquitectura como tal, o puedes montar una bodega, como han hecho otros arquitectos en Ronda, y que también es fantástico. O sea, que eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? Que puedes dedicarte a muchas cosas. Pero a mí, por ejemplo, lo que me llama es pues, todo lo relacionado pues, con el paisaje, ¿no? A mí es una de las cosas que más me interesan, ¿no? Llevándolo, no sé, a las bodegas también, o a las viviendas residenciales, pero en el medio rural. Y esto enlaza con lo que años más tarde pues, he ido desarrollando en el proyecto fin de carrera,
del entorno rural, en el que bueno, pues desarrollaba mi máster habilitante de la España rural, en las zonas más despobladas, en la zona de Ciudad Real, donde bueno, pues se hacía un proyecto que pudiera dar una nueva oportunidad o que pudiera dar visibilidad a los problemas que había en esos lugares. Una problemática de la que también nos hacemos eco aquí en Ronda y la Serranía, ya que bueno, pues en la última década hemos perdido cerca de 1000 de habitantes, estamos muy familiarizados con esa problemática y es algo a lo que quizá la arquitectura también pueda dar solución, ¿no? Precisamente en estos momentos pues parece que está viendo la luz esos primeros trámites hacia un nuevo plan general de ordenación urbana y aunque lo veamos como un proyecto muy burocrático y veamos que es un documento muy árido, ¿no? Pero al final va a tener una aplicación real y de hecho, bueno, pues los propios vecinos tienen la posibilidad de hacer alegaciones, ¿no? Que es algo que quizás pues sea llamativo a la hora de definir cómo quieren que se configure la ciudad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esos espacios protegidos que están a salvo de modificaciones, ¿no? Pero es importante que se produzca esa evolución en las ciudades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por supuesto, lo que te decía antes, es abrir nuevas maneras de hacer la ciudad de Ronda y que, bueno, también el planeamiento anterior que había hecho José Seguí sí que era bastante correcto. Lo que ocurre es que al final se avanzan los tiempos y hay que actualizarse, ¿no? Según yo. Pero también hay que actualizarse con atención, ¿no? De no perder las cosas que realmente igual dan el valor a Ronda. O sea, que siempre hay que tener la mirada puesta en lo que nos importa y seguir con ello. Jorge, cuéntanos, ¿en qué proyecto te encuentras involucrado actualmente, del que nos puedas hacer partícipes, que quieras compartir con nosotros? Háblanos en qué estás trabajando en estos momentos. Actualmente, bueno, pues no hace mucho ya estoy aquí trabajando en Madrid, en Estudio Herreros, en el que, bueno, pues se dedica a una gran diversidad de proyectos. Hace un mes se inauguró el Museo Munch en Oslo. Y bueno, podemos diseñar desde un gran museo hasta un pequeño mueble, ¿no? Y eso me encanta, la verdad, porque que haya esa versatilidad de espacios y que todo lleve también un trabajo y un esfuerzo grande, ¿no? Detrás de sostenibilidad y de diseño, fascinante. Y a nivel personal, intentamos pues seguir trabajando en este espacio rural, ¿no? En estas zonas que nos llevan a Ronda, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y que, como bien decía, sí que está afectada por estas problemáticas que no solo la arquitectura no es la solución a todo, evidentemente, sino que debemos plantear una mesa redonda donde reunirnos pues, sociólogos, políticos, economía y demás, ¿no? Entonces creo que ahí está la solución, ¿no? De que poder entrar en la conversación. Entonces, y estamos trabajando en el entorno rural, sobre todo. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por hacernos partícipes de tu experiencia en Chile, también por compartir el trabajo que estás desempeñando actualmente. Te deseamos muchos éxitos y muchísimas gracias por atendernos. Y a vosotros. Y un saludo a toda la gente de Ronda. Y a nuestros espectadores les esperamos en una nueva entrega de la entrevista aquí en Canal Charri Televisión. Gracias como siempre por su compañía.